Sumado a lo que era la propuesta anoche de conocer, ver al Cristo revelado, para darlo a conocer, que es la intención del Señor, es anunciar por medio de Cristo lo que Él se propuso. Y una de las cosas que están condensadas en Cristo, y Cristo mismo es, diga, el Evangelio. Porque Cristo es el principio y el fin del Evangelio, porque el Evangelio es el gran anuncio que Dios hace de su plan. Y ese Evangelio está revelado en la Escritura, no solamente desde los Evangelios, sino de todo el plan progresivo que Dios quería notificar al hombre, la gran noticia en Cristo. Entonces quiero enfatizar el aspecto de cómo una iglesia que encarna el Evangelio y que evangeliza, y a nosotros en la realidad, como dice Pablo, ahora. Cuando lo dice a los efesios ahora, ellos tenían su realidad histórica, sociopolítica, ideológica, pero el pecado no ha cambiado. Sus raíces y consecuencias siguen siendo la misma. Tal vez el hombre trate de sofisticar los conceptos de él, pero lo que no puede evadir son los resultados y consecuencias que él genera. Entonces, en un mundo posmoderno que es el nuestro, también existe la hora, el momento oportuno en que Dios quiere que el mensaje y la tarea de la iglesia sean en anunciar a Cristo y comunicar el Evangelio de forma precisa, clara, entendible. Que sea un Evangelio no adaptado a los gustos y métodos que la sociedad pide, sino al orden, al diseño y a la misión que Dios establece. Por eso, la iglesia, en cuanto a su misión en el ahora de expresar a Cristo, el anuncio del Evangelio se convertirá, como lo fue para Pablo, una necesidad impuesta. Lo aprendimos anoche, algo que responde naturalmente a una forma de ser y de existir. Entonces, no solamente un evangelio que anuncia la salvación de las almas, sino la restauración de todas las cosas que en Cristo han sido redimidas y reconciliadas y reunidas. Y cuando uno lee los evangelios y comprende el ministerio de Jesús, luego lee el libro de los Hechos, la iglesia como cuerpo expresando esta realidad, y al estudiar las diferentes epístolas apostólicas, notamos que parte central de toda esta narrativa del Nuevo Testamento era mostrar que el Evangelio, diga, el Evangelio es poder de Dios, pero también tiene un producto de parte de Dios, y es generar esa nueva creación, esa nueva comunidad, ese nuevo hombre. O sea, el Evangelio trae como consecuencia que esas nuevas criaturas formen esa comunidad de fe, donde el culto vivo, la adoración a Dios es algo genuino, auténtico y real. Que ese amor mutuo sea una expresión de Cristo mostrando su vida por medio de nuestras vidas. Que ese cuerpo de Cristo tiene una unidad sustancial en Él, en el uno, donde la unidad de la fe, la unidad del espíritu, la unidad del servicio es una expresión de que esa iglesia representa la unidad y la unicidad de Dios. Por lo tanto, es la tarea de capacitar a cada creyente a ser fiel a esa comunicación, y podamos de esa manera cada uno de nosotros, levante su mano y diga, colaboradores de Dios. Qué privilegio que Dios nos ha hecho hijos suyos, pero nos llama a ser colaboradores suyos. Entonces, una de la colaboración con la que Dios cuenta para nosotros es el anuncio de la reconciliación que Él se propuso en sí mismo. Por eso este evangelio del reino solo será escuchado y aceptado
en un contexto donde sea demostrado, diga demostrado, note que es la proclamación con la demostración. ¿En qué? En que hay un mensaje correcto y un modelaje correcto. Esa incoherencia entre el mensaje y el modelaje es donde muchos no logran tener realidad de que esto sea poder de Dios. El fenómeno es que muchos pensamos que se trata de recitar algunos textos bíblicos. La verdad no se memoriza, la verdad se encarna. Porque no es un ejercicio de la mente, sino una expresión del Espíritu. En ese Espíritu donde la vida y la verdad de Cristo, entonces tiene una expresión, darlo a conocer. Lamentablemente hoy, algunos, como le dije, memorizan, mentalmente, yo diría, pueden configurar algunos términos, algunos discursos, y es común hoy escuchar frases de nuevo pacto, de verdad presente, de gracia, de reino, y parece que como si eso fuera actualizado, hacerse popular, y vemos nosotros que esto quisiera mostrar como la contraseña de un círculo de iluminados que han avanzado en el entendimiento, pero no es una demostración palpable de la verdad y la vida que dije se encarna. Aquí es donde publicaciones muy, yo diría, atractivas, altisonantes, pero luego testimonios muy discordantes de gente que usa estos medios y sus publicaciones a veces con frases bíblicas novedosas y asuntos que pareciera ver de que es alguien entendido, pero puede entenderlo desde la razón, pero no vivirlo desde el corazón. Una vez más diga, la verdad no se memoriza, se encarna. Por eso Dios no está buscando el eco de un predicador exitoso que dé el discurso de manera elocuente, sino que Él lo que está buscando, como siempre, es testigos veraces, creíbles, porque tienen el testimonio de Cristo reflejado en su forma de vivir, no de predicar. Hermano, este evangelio no necesita más propaganda, ni más predicadores, sino más testigos. Gentes que sean la evidencia de que así es, de que lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que ha experimentado es una realidad del aparecer de Cristo en nuestro corazón. Por eso, este evangelio no se vive ni se cree por repetirlo, sino por, una vez más, encarnarlo. Encarnarlo donde hay un gobierno de Dios que se establece en la vida de esa persona, tanto en su círculo personal, familiar, conyugal, social o ministerial. Porque probablemente las palabras y los argumentos puedan convencer, pero solo, amado mío, la vida puede testificar. ¿Qué es lo que testifica? Por eso cuando Él le dijo, me seréis testigos, estaba pensando no era en lo que iban a decir, sino primero en lo que iban a hacer. Porque es un asunto que se encarna, se entiende y lo primero que lo transforma. Si alguien realmente esta palabra le ha sido iluminada y encarnada, él va a experimentar un efecto transformador. Pero el que va a dar evidencia que así es, ¿quién es? ¿La gente que escucha el discurso? No, la esposa que conoce al hombre. La primera que debe dar testimonio de que este mensaje transformó mi vida y yo ahora noto que hay algo de avance y perfeccionamiento en él, es la esposa y los hijos. Porque es el círculo íntimo donde la verdad se vive en la realidad de lo que es. Porque de la plataforma se puede fingir, impresionar y dar el discurso.
Pero como esto no es asunto de predicación, sino de encarnación, la familia tiene que decir: esta palabra está transformando y haciendo un efecto en la vida de mi esposo, de mi papá. No escuché mucho amén. Esto no es si las ovejas se impresionan. No, si los hijos se edifican. Entonces, no fuimos llamados como predicadores a sonar distintos y querer ser más elocuentes y entendidos de aquello. No fue a sonar distintos, sino a ser diferentes. Su mano arriba y diga: Cristo en mí, factor diferencial. Eso es lo que va a marcar la diferencia, donde podamos nosotros entonces darle a conocer a este mundo. Aquí es donde evangelismo no es asunto de una método, no es un asunto de un modelo, sino de una expresión natural de la vida. Entonces, donde hay credibilidad, porque la gente tiene esa demostración. Y lamentablemente hemos hecho de un método como si fuera la característica. No, lo que caracteriza que una iglesia viva, predique y extienda este evangelio no es el método que utiliza, sino el mensaje y el modelaje que los hijos de Dios expresan. Diga: el sello no está en el discurso, sino en la demostración. Por eso no es en la predicación, sino en la demostración de esa verdad que el mensaje puede. Por eso no es cuestión de elocuencia ni de carisma, de conocimiento bíblico, ni siquiera, hermano, de poder tener argumentos doctrinales para rebatir sobre estos aspectos, sino tener una coherencia de vida que lo pueda darse en todo. Diga: mi vida respalda mi mensaje. Y esa era la forma como la gente leía el evangelio en Jesús y de Jesús. Ninguno habla como él. No era por el discurso, sino por la demostración. Porque dijeron: no es hipócrita como aquellos que dicen y no hacen. ¿Qué fue lo que dio convalidación al mensaje de Jesús? La vida. Cuando veían, es que lo que él predica, él lo vive. Por eso Hechos comienza a decir de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Diga: primero se viven y luego se enseñan. Ministro, no prediquemos ni enseñemos cosas que no hemos vivido, porque eso no genera vida. Nosotros somos ministros de vida. Transferimos vida porque esa verdad se ha encarnado en nuestra mente y corazón. Entonces, es allí donde el evangelio va a encontrar el poder de Dios. Porque el poder de Dios no está en la cantidad de textos bíblicos que tú recitas, sino en la palabra de Dios que tú practicas. Diga: palabra de Dios, que es muy distinto al texto bíblico. Por eso el apóstol Pablo, cuando quería tener referencia de su ministerio y de su mensaje, dijo dos cosas. Léalo conmigo en Corintios. Segunda de Corintios 3:2. Nuestra carta sois vosotros. ¿Cuál era la carta de presentación de Pablo en cuanto a la efectividad del mensaje y del ministerio? Ustedes saben, allá yo planté y levanté ese mega edificio. Y mira, ya tengo 4 programas de televisión. Él no presentó estructuras. Él no presentó lugares. Él no presentó instalaciones. Él presentó personas. Y eso es a veces lo que ocurre. Apóstol, quiero que conozca mi iglesia. Y el pastor me lleva a llevar al auditorio que ahora es para 1500. Y que mire el parqueadero que ahora... Esa no es la iglesia. Eso no define que usted esté haciendo una edificación del cuerpo de Cristo. Pablo no habló ni de sus métodos, ni de sus programas, ni siquiera
de sus giras, habló de Cristo y presentó personas. Cartas leídas. Diga, piedras vivas. ¿Sabe dónde voy a leer la veracidad de tu mensaje? No es en la innovación de los equipos, la transformación de ese creyente. Desde que yo empecé a ministrar esta palabra, aquel chico rebelde, caprichoso, encuentra modelaje. Sus padres me dicen que ha tenido una expresión de transformación clara. ¿Dónde voy a ver que esta palabra está siendo encarnada? Cuando tú me presentes y me diga, mi esposo, un hombre de Dios de testimonio, diga, las cartas son las vidas. Eso fue lo que Pablo mostró y demostró de que ese evangelio es poder de Dios. Por eso dijo, esa está conocida y leída por todos los hombres. La mejor lectura que tendrá la gente de que este evangelio es poder de Dios y la palabra que predicamos es verdad, no son nuestros programas, no son nuestras instalaciones, sino nuestras vidas. La que tú ves transformación. Hermano, número de instalaciones servirá para la página web e impresionar en las redes, pero no para edificar el cuerpo. Pablo tenía claro esta realidad, la expone y nos lleva a considerar esto. ¿Por qué? Porque justamente, diga, piedras vivas. Eso es lo que la gente quiere palpar, vida, porque esta es una sociedad moribunda. No conoce la vida. Conoce las ideologías, conoce las elocuencias humanas, conoce los logros humanos. Este mundo conoce tecnología, conoce instalaciones, conoce programas mejores de lo que nosotros tenemos. Pero lo que este mundo nunca podrá ofrecer a los hombres es la vida, y Él es la vida. ¿Cuántos tienen la vida? Evangelizar es comunicar vida. No es llevar a cabo justamente un programa. Por eso cuando Pablo se presenta a ellos y quería demostrar la vida, no la mostró en un texto, la mostró en vidas. Diga, la vida se expresa en vidas. Y él, para generar esas vidas, sabía lo que tenía que predicar. Y le dijo a los Corintios 2:4. Mi palabra y mi predicación no fue con lo que hoy escuchamos. Palabras persuasivas, elocuentes, bien elaboradas, pero son de humana sabiduría. Salieron de tu imaginación. Y tu imaginación puede crear un discurso. Y si no lo puede tu imaginación, pues busca inteligencia artificial y te hace lo que quiere. Pero se seguirá siendo eso, artificial. Pero la palabra tiene vida. Y por eso Pablo dice, yo lo hice con demostración. ¿Cómo? ¿Y qué demostró él? Mire, hermano, ustedes recuerdan cómo cuando oré por Publio y el Señor lo levantó, y allá cuando estaba Eutico, yo lo resucité. Él no demostró milagros. El poder y la demostración de este mensaje fueron las vidas transformadas. Nosotros hemos creído que la demostración del poder son ¿qué? Señales. No, las señales no refrendan la verdad que se predica. Porque usted ha visto gente haciendo señales y no conoce al Señor. Y Jesús lo dijo. En aquel día me dirá, Señor, en tu nombre echamos fuera, hicimos milagros. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué es lo que refrenda la demostración del mensaje? La vida. Primero en quien la predica y segundo en quien la recibe. Me gusta esta afirmación que Pablo hace para lograr este objetivo. Léalo conmigo, 2 Corintios 4. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Aló? Ministros, la gente que tenemos
Y la gente que se congrega es producto de lo que predicas. ¿Quieres saber por qué la gente está así? Revise lo que estás predicando con tu vida y tu predicación. Porque si nosotros nos predicamos a nosotros mismos, lo que vamos a tener es creyentes humanizados y no transformados. Ahora usted dice, pero es que yo le prediqué, sí, al Señor. No, le prediqué al sanador, al suplidor, el ayudador. Claro que la gente va a buscar y a querer ese Cristo. ¿Qué creyente y qué persona no quiere y que recibe a Cristo? Él te dará paz, te dará la vida feliz, Él va a cambiar tu matrimonio, Él te va a sacar de los vicios. ¿Quién no quiere a ese Cristo? Por eso reciben al Cristo de los milagros, al Cristo que les suple, el Cristo que les ayuda, que los saca de los vicios, pero no el que transforma sus vidas, porque el único que transforma las vidas es el Señor. ¿A Cristo como qué? Le pregunto, ¿la gente sabe el señorío de Cristo? ¿Ha sido realmente expuesta al Cristo como Señor? ¿Realmente ha sido retada para vivir bajo el señorío y el gobierno de Dios? ¿O sencillamente un creyente que sabe que Dios lo va a bendecir cuando esté en su crisis? Que el pastor lo tendré para que ore a Dios, para que supla mi necesidad. Entonces tú haces que este evangelio no sea el del reino y del señorío, sino el de la necesidad del hombre. Escuche, nosotros predicamos a Cristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ese que lo hizo en la primera creación, ahora en esta nueva creación también resplandece iluminando nuestros corazones para llevarnos ¿a qué? Al conocimiento de la gloria de Dios. Diga, la iluminación del conocimiento. ¿De qué? De la gloria de Dios. ¿Y dónde voy a percibirla? ¿Dónde la palpo? ¿Dónde encuentro esa gloria? Le he invitado a ese creyente, venga y verás la gloria, sentirás un culto glorioso. Y la gloria es una nube que se mueve, tal vez es un sentir de fuego que experimento. No, la gloria no es algo externo que se va a mostrar, es alguien interno que será demostrado. Diga, en nosotros, en la faz de Jesucristo, cuando tú lo expones al conocimiento del señorío de Cristo, se encontrarán con la gloria del Señor que está en la faz de Jesucristo. Entonces, cuando Cristo es visto, glorioso, revelado en quien lo da a conocer, es porque ha visto. ¿Por qué la gente tenía una lectura inmediata de los discípulos de Jesús? Predicaban, pero la gente decía algo: han estado con Él. Oh, hermano, diga, estar con Él y estar en Él me hace diferente. La gente lo va a notar. Algo percibirá de que marca diferencia. Y esta es la realidad de este evangelio, donde nosotros sabemos de que Cristo es mostrado en la realidad de lo que es en nosotros. ¿Qué es Cristo? Lo que Él dijo ser y nunca dejará de serlo. Diga, el camino, la verdad y la vida. Por eso yo he encontrado la dirección, el camino correcto que define mi destino. He encontrado esa verdad absoluta y real y esa vida abundante y eterna que se refleja en Él. Cuando Cristo es mostrado, entonces la gente sabrá que si no haya el camino, está extraviado. Si no conoce la verdad, será un ignorante. Y si no ha encontrado la vida, está muerto. Diga, prediquemos a Cristo.
como Señor. Ese es el llamado. Tenemos el mismo evangelio, porque el evangelio, ya le dije, es la noticia, el anuncio de lo que Dios quiere manifestar, y es un evangelio eterno. ¿Es un evangelio qué? Eterno. Fue en Cristo, es en Cristo y serás en Cristo. Por eso el evangelio no vino cuando apareció Jesús. El evangelio vino es cuando el propósito se definió. Dios desde la eternidad se propuso darlo a conocer. El evangelio existe desde antes de la fundación del mundo, porque le dije, Cristo es el principio y el fin de la noticia, de lo que Dios habla. ¿Qué es evangelio? La buena noticia, lo que Dios ha querido anunciar en todos los tiempos, que Jesucristo es el Señor. Diga, el evangelio eterno. Por eso podrán pasar las modas, cosas y asuntos que hemos visto a nivel de iglesia, pero este evangelio glorioso seguirá siendo el mismo de generación en generación y trasciende cualquier cultura. Cuando los apóstoles predicaban el evangelio, decían Jesucristo. Ese Cristo en el que el Padre declaró que iba a morir, que iba a resucitar y que Él iba a expresar su plenitud. Diga, evangelio es Cristo. ¿Estás predicando el evangelio? Necesariamente estarás predicando entonces no un discurso, sino presentando una persona. Diga, Cristo. Él es la sustancia, la esencia, en la realidad de su naturaleza, de lo que Él es. Predicar en el nombre de Cristo no es una mantra evangélica, sino una proclamación de una vida, porque el nombre es la esencia y la identidad del ser de Dios revelado en Cristo. Por eso es que los que creen en su corazón y confiesan en su boca que Jesucristo es el Señor serán salvos. ¿Y por qué? Porque no hay, diga, no hay. Así que no invente ni trate de que la gente lo reemplace. Este evangelio y este Cristo son irreemplazables. Aunque la sociedad formule sustitutos, la iglesia seguirá siendo fiel al evangelio de Jesucristo y lo dirá como lo dijo en el libro de los Hechos. Y la razón es esta: porque no hay. Si hubiera, entonces prediquemos cualquier Cristo, pero no hay otro nombre dado a los hombres. No existe, no importa el nombre con el que tú quieras reemplazar aquello que el evangelio produce en los hombres, no lo va a lograr. Diga, Cristo, el evangelio son irreemplazables, porque es un evangelio y un Cristo inmutable, el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Aplauda su nombre. Aleluya. El problema es que parte de la cristiandad ha presentado un evangelio mutilado, un evangelio distorsionado, y no vamos a poder tener el mismo fruto predicando un evangelio distinto. Ahora, ¿por qué sale un evangelio amputado? Porque tenemos una iglesia decapitada. Cuando hablo iglesia no me estoy refiriendo al cuerpo de Cristo, glorioso, irreprensible y único y espiritual. No, me estoy refiriendo a, llamemos a esa congregación visible. ¿Por qué digo que tenemos una iglesia decapitada? Porque Señor y cabeza de esa iglesia no es Cristo,
aunque la doctrina lo diga, pero en la práctica no. La decisión la toma es el pastor. El que define la doctrina es el apóstol. A lo que nosotros queremos que se propague es la institución, no el organismo. Entonces, una iglesia donde Cristo no es Señor y cabeza, no tiene el evangelio real. Un evangelio amputado con una iglesia decapitada, ¿qué es lo que tenemos? Creyentes Frankenstein. Creyentes híbridos. ¿Ok? Tienen piel de oveja, pero mentalidad de lobos, ¿o no? Vienen con la misma sagacidad, el mismo engaño, la misma trampa, la misma doble moral y se camuflan. Eso es lo que vamos a tener. Este evangelio es poder porque produce nuevas criaturas, no nuevos creyentes. ¿Aló? No es que ahora llegaron 20 nuevos creyentes rebeldes que han pasado por 20 congregaciones. Nadie los puede pastorear porque no encuentran ni el pastor perfecto ni la iglesia correcta. No, no es creyentes. Diga hijos. Porque lo que produce este evangelio no solamente son buenas creencias, sino nuevas criaturas. Diga nuevas criaturas. Entonces, que el objetivo y propósito de la evangelización o del evangelismo no sea tener más números, sino tener más hijos, engendrados en Cristo, renacidos en Cristo y transformados por este evangelio. Inevitablemente lo que nos va a sostener en esta sociedad posmoderna, que en una lucha de ideologías a veces se infiltra para que el evangelio sea light, para que las reuniones sean agradables, para que la innovación tecnológica sea lo que define que estamos avanzando, y todos aquellos arandelas que un sistema humanista, hedonista, nos toca ministrar en una sociedad compleja. Pero el evangelio sigue siendo poder de Dios. Ese evangelio no cambia ni en su esencia ni en su eficiencia. Diga poder de Dios. Ahora, no quiero con esto que tú te sientas como intimidado, decir, no, esta sociedad posmoderna no quiere el evangelio, busca otras cosas, se resiste a este mensaje. No, en el ahora, sea en el tiempo de Pablo, sea en el siglo 13, 15, 20, 21 o 30, el evangelio de Cristo tendrá poder, porque no pierde su sustancia ni su esencia, que es Cristo mismo. Lo que quiero decir es, veremos jóvenes, hombres posmodernos llegar no a la iglesia posmoderna, a la iglesia de Cristo que ministra en la posmodernidad. Porque hemos confundido, ¿no? No, la iglesia posmoderna, la iglesia no es posmoderna ni moderna, la iglesia es Cristo. Ella no tiene un método ni se adapta a una cultura. Ella expresa una supracultura, la del reino de Cristo, donde Él es Señor, donde Él es cabeza y da a demostrar su realidad. Lo que quiero decirte es, ministro creyente, cobre esperanza. Si es posible presentar este evangelio a esta sociedad. Y la esperanza es que justamente la iglesia como cuerpo, ella es incorruptible e invencible. Ni las puertas del Hades, ni ideología satánica, ni cualquier movimiento humanista puede resistirse y menos frenar su avance. Por ser un organismo vivo, cuerpo de Cristo, tiene la capacidad de ser creativa y poder entonces decirle al mundo en su ahora, Jesucristo es el Señor. Ahora, inteligencia, sabiduría espiritual para buscar
cómo comunicar el mismo evangelio, no alterando su contenido, pero sí modificando el envase. Lo que quiero decirte es, no hay ningún problema en innovar formas de presentar el evangelio. Lo que tú no puedes es adulterar su esencia. Diría yo que como la Coca-Cola. Sigue siendo el mismo producto, pero los que tenemos un poco de años la conocimos en otro envase, de otras formas y de cierta publicidad. Mire cómo el mismo producto, con publicidades adaptadas a su tiempo, con envases que son como sentidos en su cultura, sigue siendo consumido. Si eso lo ha logrado un producto hecho de mano humana, ¿qué será el poder del evangelio que proviene de la boca de Dios? Oh Señor, danos inteligencia y sabiduría espiritual para que sin adulterar ni alterar la esencia de este mensaje lo podamos presentar de manera que la gente lo pueda oír y entender. Pero lo más importante, aceptar. ¿Y por qué? Levante su mano. Porque el envase soy yo. El envase soy yo, no el método. Mi forma, entonces, de relacionarme, de vestir, de convivir, de relacionarme con esta sociedad posmoderna, es para que ven a un hijo de Dios en quien ese evangelio tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Entonces, para ir ya finalizando, lo que quiero es que entendamos cómo en esta dinámica de evangelización, de evangelismo, si el evangelio en cada creyente es un asunto dinámico y orgánico, el Señor nos dará la manera de presentarlo de forma diferente, pero no cambiando su esencia. Y yo les pregunto, amado, ya les dije que nosotros somos el envase, el producto. ¿Qué es lo que cada gente en su época y cultura ha querido experimentar? Diga, la vida. La vida. La misma necesidad de vida del hombre del siglo I es la del hombre del siglo XXI, porque es una necesidad esencial y existencial y solo encuentra respuesta en vidas. Por eso cuando hay una carta leída y un envase que encapsula ese producto y tiene contacto con vidas, ese vecino, ese familiar, ese compañero, ese amigo percibe la vida. Eres el evangelio creíble. Por eso no puedes estar ausentado de su mundo, aunque no eres del mundo. Diga, no somos, pero sí estamos. Identifico mi mundo posmoderno. Cómo piensa, cómo actúa, cómo interpreta en sus costumbres y antivalores las cosas, para que encarnando la vida, la verdad de Cristo, yo pueda ser para ellos la carta que leen. Diga, yo soy el envase. Nosotros hemos cambiado el envase por los métodos. El método, diría yo, es la propaganda. Es así, trate de decirla en la forma en que la quiera la gente probar. Pero la gente se queda con la propaganda. No, gusta es el producto. Y lo van a ver en cada uno de nosotros. Yo les quiero decir, amados pastores, porque la gran mayoría es eso, apóstoles, ¿y ustedes cuál método usan? Siempre nos están pidiendo una metodología.
¿Cuál es el sistema de evangelismo que ustedes tienen? Yo le quiero decir, pastor, no existe una bala mágica, un método mágico para decir haga este. Mire a Jesús, mire a Pablo y mire a la iglesia. Ellos no repetían un método, reproducían un mensaje. Dios a cada uno le dará la sabiduría, identificando sus realidades, geografía, contexto, gente a la que se quiera alcanzar, a qué público nosotros queremos transmitir ese mensaje, para buscar el método más pertinente y adecuado para que sea solo la propaganda, que se escuche. Pero el envase eres tú y la esencia es Cristo en su evangelio. Dios nos va a dar sabiduría. No vamos a ser gente anticuada que cuando vean a la iglesia de Cristo, esta sociedad posmoderna, piense que son cavernícolas o dinosaurios que resucitaron. No, son gente contemporánea, vive en el mundo, pero no es del mundo. Son reales en su sociedad, tienen contacto con los asuntos de esas vidas para llevarle la vida. Creo en el poder del evangelio y en la sabiduría del Espíritu Santo para presentar en este ahora una iglesia entendida y efectiva en la razón por la cual Dios los ha llamado. Amados míos, ministros de la palabra, si queremos entonces ser relevantes en esta sociedad de la hora, tenemos nosotros que ser trascendentes en la encarnación de este mensaje. Última afirmación. Cuando Pablo tuvo una lectura del mundo al que él estaba ministrando, coge a su discípulo Timoteo y colaborador en la causa. Le dije, debes saber esto. Y le da una lectura de la sociedad y del hombre que la habita. Los hombres de este tiempo son peligrosos, aborrecedores de lo malo, injuriosos. Mire la radiografía. Por eso le dije, el pecado sigue siendo el mismo. Ese hombre del siglo I es el mismo hombre del siglo XXI. Solamente que es que ahora la manera de demostrar su perversión, su desprecio a lo de Dios es otra forma. Pero el pecado sigue siendo mismo en la naturaleza pecaminosa. ¿A qué le dijo Pablo a Timoteo? Este es el mundo en el que estás y en el que Dios te envía. Sin embargo, me gusta es esto, porque Él no lo dejó bajo frustración y a ver usted qué inventa. Le dijo, pero persiste tú en lo que has que. Diga, necesito aprender. Se lo dijo a un joven que ya había aprendido, pero está creciendo en el aprender a Cristo. Y le dijo, persiste tú en esto. Tú has sido instruido en las Escrituras. Has aprendido la fe no fingida. Tú has tenido gente que te pudo llevar al conocimiento de esto. Y por eso eres salvo y eres sabio. Porque esta palabra te hace sabio para la salvación. Nosotros nos gusta es que la gente levante la mano y sean salvos. Y tenemos multitud de salvados, pero ignorantes. Y le digo, ministro, ¿por qué la ignorancia de nuestra gente? Por lo que tú le predicas. Porque Pablo le dijo, persiste en las Escrituras y dele a conocer a estos hombres la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y tiene a un hombre formado, desarrollado, porque le ha instruido en qué, le ha enseñado en qué, le ha redarguido en qué. No en la palabra de salvación, en la palabra
de justicia. ¿Qué es lo que desarrolla al que el creyente sea entendido, maduro, aprobado, enteramente capacitado? ¿Cuántos cursos bíblicos tiene? ¿Cuántos grados de teología ha logrado? No. ¿Cuánta instrucción en la palabra de justicia? Ministro, revise tus manuales de discipulado. Vaya, mire a ver qué le estás enseñando a tu gente para formarle en Cristo. Si todavía lo que le está enseñando es la palabra de salvación, usted va a tener un creyente salvo, pero infantil. ¿Y por qué? Porque dice Hebreos que todo aquel que recibe la leche espiritual, ¿cuál es la leche espiritual según Pedro? La palabra de salvación. ¿Cuál es la leche espiritual? La que él necesita oír para nacer de nuevo. Y a un recién nacido, ¿qué se le da leche? Se le da leche, ¿no? La leche es la palabra de yo al nacido de nuevo, a ese creyente nuevo en Cristo, sí, lo voy a nutrir con la palabra de salvación para que él pueda entender para qué y para quién ha sido salvado. Fue salvado para entrar al reino de su amado Hijo y ser un hombre. Diga, nació como niño, pero se presenta como hombre. Que tú le presentes a Dios hombres enteramente preparados. Ministro, Dios no te llama a que le presente al Señor creyentes salvados, niños ignorantes, que los coge cualquier ideología que aparece, cualquier viento de doctrina novedoso y los arrastra. ¿Por qué? Porque los tuviste infantilmente entretenido en tus cultos emocionales. Y la tristeza de muchos ministros por el cual se quedan así es porque no quieren que hijos entendidos les reten a crecer en Cristo. A mí me conviene. Estos son como, yo diría que son ministros comunistas. Les predican una ideología porque quiere que sean pobres toda la vida. Porque los pobres son los que yo trabajo para mantenerme en el poder. Sean dependientes de que yo soy el Mesías. Les traigo el programa para sacarlos de su pobreza. Y así hay muchos ministros. Les gusta tener creyentes infantiles, inmaduros, porque a eso los puede manipular. Con eso ellos van a tener codependencia del Mesías. Con ese tipo de ministro y creyentes ignorantes pero emocionados, el tuerto es rey, donde todos son ciegos. Pero no, persiste en esto, enseñe, reprenda, eduque, redarguye con palabra de justicia. Y vas a tener un hombre enteramente preparado, maduro, desarrollado, no para la obra eclesiástica, para toda buena obra. O sea que tú no vas a tener solo fieles sugieres, vas a tener grandes empresarios, padres fieles, matrimonios sólidos. ¡Aló! La Biblia no fue dada para que tú tengas creyentes fieles a tu congregación, hombres enteramente preparados, que reciben en las escrituras, diga, la palabra de justicia. Porque todo aquel que se nutre de la leche, de la palabra de salvación, va a seguir siendo un niño. No ejercita el discernimiento y no es maduro en el discernimiento porque es inexperto. ¿En qué es inexperto? En la palabra de justicia. Tema para otro momento. ¿Cómo ministrar la palabra de justicia desde el fundamento en Cristo? La justicia, la sabiduría
y la revelación de Dios. Diga palabra de justicia. Cuando tú enseñas eso, ¿sabe qué es lo que vas a tener? No niños con mentalidad de matitas de tomate. Usted los riega y cualquier cosa y silvestremente crece. No, ¿sabe qué genera la palabra de justicia? Árboles de justicia. Plantío del Señor. Ellos no son hortalizas ahí. No. Son árboles de justicia. ¿Y qué es lo que produce según Efesios 1? Fruto de justicia. Amados, espero que en cada uno de nosotros ese celo, pasión evangelística surja de conocer el evangelio que está encarnado, que está consumado en Cristo, y que cada ministro, cada creyente esté apasionado, no a que escuchen su predicación, sino que vean su demostración. Diga manifestación de Cristo. Rete, impulse, y yo diría empuje a que sea no un creyente fiel a sentarse el domingo a oírte, sino a ir, a estar en el mundo llevando el evangelio, y que la gente pueda ver que en él tienen una lectura correcta de lo que es el evangelio de Cristo, poder de Dios. Aplauda al Señor, póngase de pie. Y usted va a decirle: predica a Cristo. Predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Dilo con tus dichos, demuéstralo con tus hechos, que tu familia, que tus amigos, que tus compañeros de trabajo perciban que en ti es la misma experiencia de aquellos. Sabemos que han estado con Jesús y Jesús está en ellos. Diga, somos diferentes. Sí, Señor. Tu vecino va a seguir viendo a ese hombre que todas las semanas ve salir de casa. Pero ese no es el hombre. Ese que ven salir es un hombre de Dios. El orden de su casa, la expresión de su matrimonio, el gobierno entre sus hijos, la manera que comparte y testifica de esa interrelación con los demás. Dice: no sé, pero en él hay algo distinto. Y van a saber es que huelen, no el perfume famoso que le regaló la esposa, el aroma de vida. Hay un olor fragante, hay una esencia. ¿Qué perfume usas? Dile: Cristo en mí. ¿Cómo se llama el perfume? Cristo en mí. Cuando le digan Cristo en mí, es de adentro, que en la medida que este evangelio está rompiendo este envase, la esencia fluye. Que Dios nos dé a nosotros la sabiduría para que esto sea realidad. Y predica a tiempo y fuera de tiempo. Iglesia del Señor, vayamos a decirles a todos lo que es Cristo en ti, esperanza de gloria. Padre bueno, te doy gracias por este tiempo maravilloso. Tu palabra, Señor, nos afirma, tu espíritu nos aclara. En cada uno de nosotros, Señor, se produce día a día un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Es Cristo siendo formado, porque Él ha de ser manifestado. Aleluya, la demostración de Cristo por la iglesia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad, donde cada piedra viva, pulida, afirmada e insertada en ese diseño divino, se nutre y crece según el crecimiento que da Dios. Señor, que nosotros mutuamente ayudados en el cuerpo, crezcamos en verdad y en amor,
Para que el mundo vea que sí hay una iglesia que ama en Cristo y que vive esa realidad. Padre, te ruego que esa inteligencia y sabiduría espiritual nos dé las estrategias, las formas en que podamos darlo a conocer. Señor, cada creyente en sus habilidades, negocios, empresas, arte, música, educación, en el área en que operan, Cristo se ha dado a conocer. Qué poderosa iglesia se moviliza en el mundo cuando el Cristo encarnado es vida en ellos y el mensaje hecho carne es demostración en nuestra manera de vivir. Señor, renunciamos a nuestra carnalidad, astucia y metodología humana. Queremos día a día morir a nuestros sueños, ambiciones, imaginaciones, capacidades y fuerzas propias, para que no sea yo, sino la gracia de Cristo en mí, la que produzca el fruto para el cual tú la envías. Señor, a cada uno de estos hijos, ministros y testigos del Evangelio, como dijera Pablo a los ancianos de Éfeso, yo los encomiendo al Dios de gracia y a la palabra de gracia, que tiene poder para santificarles, para sobreedificarles, para hacerles partícipes de esta herencia. Que esas riquezas se expresen y que nosotros, enriquecidos, podamos también dar a otros. Gloria y alabanza a ti por siempre, Señor. Y decimos amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Les amamos.